Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente por NTN 24, el canal de las Américas. Expertos de la Organización Meteorológica Mundial advierten que continúan las altas temperaturas en el mundo. La tendencia de este año transcurre con nuevos récords de temperatura máximas. Tampoco descartan que aumente la intensidad de algunos fenómenos o eventos naturales. Veamos. Calor mundial. La Organización Meteorológica Mundial advierte que sigue la tendencia al aumento de las altas temperaturas en el planeta y ante la misma problemática crece también la intensidad de desastres naturales, todos ellos relacionados con el clima. A comparación de 2015, este año transcurre con nuevos récords de temperatura máximas durante los primeros meses. Según expertos, el calor fue intenso en latitudes septentrionales y las concentraciones de los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, pasaron el récord de 400 partes por millón. Por su parte, la extensión de los hielos marinos en el Ártico fue más reducida. De acuerdo con el reporte de la Agencia Espacial NASA y la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos. La temperatura de la Tierra es actualmente 1 grado centígrado más alta que en comienzos del siglo XX. Estamos a mitad de camino del umbral crítico de 2 grados y es posible que los planes nacionales sobre el cambio climático no sean suficientes para evitar un aumento de 3 grados. Los científicos agregaron que el año 2015 hizo historia con temperaturas máximas sin precedentes, precipitaciones abundantes, fuertes sequías y una gran actividad de ciclones. Las olas de calor ocurrieron en India y Pakistán, Asia y Sudamérica. Las sequías afectaron también el noreste de Brasil, Colombia y Venezuela, sitios en los que la agricultura y los sectores hídrico y energético recibieron un impacto negativo. Y en Ciudad de Panamá saludamos precisamente hasta ahora a Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Es un gusto tenerlo con nosotros en Clímax de NTN 24. En primer lugar, queremos saber, según estudios realizados por las Naciones Unidas, ¿por qué el cambio climático ha disparado las altas temperaturas y ha aumentado la intensidad de eventos o desastres naturales? Hola Harriet, muchas gracias, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, el tema es un poco la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos estado emitiendo a la atmósfera en las últimas décadas y en los últimos años, que han tenido un efecto que de alguna manera se ha acelerado más con respecto a lo que eran las predicciones en cuanto a generar temperaturas más calientes y eventos más intensos como estamos en efecto viviendo hoy en día. Esto se debe a que de alguna manera no se ha logrado disminuir las tasas a las cuales se vienen emitiendo estos gases de efecto invernadero en los últimos años. Y en ese sentido es muy bueno que se haya firmado en París el acuerdo sobre cambio climático que va a, pues, de manera obligatoria eh, invitar a los países a que esas tasas de emisión se puedan ir reduciendo gradualmente para evitar que la temperatura suba demasiados grados. Entonces es un problema que nos enfrentamos y que tenemos pues que abordarlo y tenemos que abordarlo ya. Señor Mena, ¿cuál debe ser la reacción de preparación y prevención de parte de varias ciudades de América Latina, cuyas regiones padecen intensas sequías o precipitaciones en exceso? Por ejemplo, teniendo en cuenta también la aparición de los fenómenos del niño y de la niña. Sí, las municipalidades y en general no solamente las ciudades, los gobiernos locales, pero también los gobiernos centrales y el sector privado y los individuos mismos, deberíamos preocuparnos un poco más sobre el impacto que el clima tiene sobre nuestras actividades y lo que podríamos decir la cotidianidad. Ya no vamos a enfrentar los modelos climáticos como han resultado históricamente en el pasado, sino que vamos definitivamente a ver condiciones nuevas que están impuestas por justamente el cambio climático. Entonces tendremos épocas más frecuentes de sequía o de inundaciones y tendremos cada vez mayor número de fenómenos extremos
que van a afectar a los diferentes países de manera diferente. También esto es bueno resaltar, que no todos los países son afectados de la misma manera que los otros. Entonces las ciudades tienen que obviamente empezar a trabajar mucho el tema de planificación pública, tienen que trabajar mucho el tema de uso del suelo, manejo de los recursos hídricos y los temas que están íntimamente vinculados con la forma como se plantea el desarrollo de las ciudades. Para esto le comento, Harry, que existe un acuerdo internacional que se denomina el Marco de Sendai, que fue adoptado el año pasado en el Japón y que establece una serie de pautas para que los gobiernos locales y los gobiernos nacionales puedan seguir para tratar de curvar un poco el impacto de los desastres, incluidos los causados por el cambio climático en el mundo entero. Y en este sentido, el mes de junio de este año vamos a tener la primera reunión continental de las Américas después de adoptado este marco de Sendai para discutir sobre un plan de acción para su implementación en la región, y esto incluye temas que están íntimamente vinculados con la gestión del riesgo tanto de eventos climáticos como de otras amenazas que enfrenta el continente. Y teniendo en cuenta que esta es una realidad que no puede modificarse a corto plazo por la alta concentración de gases de efecto invernadero como el CO2, ¿qué puede hacerse mientras tanto? Sí, bueno, lo que hay que hacer es enfocarse en dos áreas, ¿no? No podemos dejar de preocuparnos de dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero, por lo que tenemos que seguir trabajando en los denominados planes de mitigación para pues disminuir las tasas de gas de efecto invernadero, buscar formas alternas de energía que sea renovable y, en fin, tener una serie de prácticas que permitan disminuir y curvar un poco la emisión de gases de efecto invernadero. Pero más urgente que eso todavía, diría yo, y paralelamente, están los esfuerzos por empezar a trabajar en la adaptación a las nuevas condiciones que nos impone el cambio climático y a trabajar en todos los sentidos con una visión más bien preventiva que reactiva. Es importante que sepamos, en base a los modelos de lo que será el impacto del cambio climático en la región, que sepamos cuáles van a ser las zonas que van a ser potencialmente afectadas, por ejemplo, por mayores inundaciones, o las zonas costeras que van a estar sujetas a mayores inundaciones por el incremento del nivel del mar. Esos son temas que son fácilmente, digamos así, previsibles y que deben ser ya incorporados en los procesos de planificación territorial y planificación del desarrollo en todas estas zonas. Entonces, es importante que sepamos que ya no jugamos bajo las mismas reglas de juego. Tenemos nuevas reglas de juego, tenemos una nueva cancha marcada y en consecuencia tenemos que empezar a jugar de manera distinta. Esto es muy importante porque si no vamos a seguir siendo víctimas de una serie de impactos a causa del cambio climático y de las amenazas naturales que, pues, de no tomar esta nueva actitud que le comento yo, van a seguir generando mucho impacto y sobre todo concentrado en las familias, en las personas que menos recursos tienen y quienes, pues, de alguna manera discriminada y desigual están siendo afectados ya por este tipo de amenazas. Ricardo Mena, jefe de la Oficina Regional para las Américas de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, gracias por estar con nosotros. Gracias, Harriet, un gusto, saludos. Activistas de Brasil llevaron a cabo recientemente un funeral simbólico ante la contaminación de la playa Botafogo en el corazón del Río de Janeiro. Funeral en Bahía. Hubo un ataúd y muchas oraciones en este funeral simbólico que realizaron el sábado activistas en la playa de Botafogo, en el corazón de Río de Janeiro. Denuncian la contaminación en la bahía de Guanabara. En el agua encontramos desde desechos humanos, de cloacas, basura que también viene de los manantiales y afluentes que llegan aquí hasta la bahía. La bahía será el escenario de competencias de vela en los Juegos Olímpicos de agosto y las autoridades prometieron limpiarla. Pero hace unos meses admitieron que será imposible. Estamos a 200 y pocos días y hasta ahora. Estamos a 200 días y hasta ahora mucha disculpa, mucho discurso y ahora la culpa es de la crisis. Pero hace 6 años, cuando ocurrieron los desvíos, las superfacturaciones, los enriquecimientos ilícitos, el país estaba en la cima, en la cresta de la ola. ¿Y por qué las autoridades hace 5 o 6 años no hicieron prácticamente nada? ¿Y por qué las autoridades de 5 o 6 años atrás
não fizeram praticamente nada. Los Juegos Olímpicos comienzan el 5 de agosto. Según un reciente informe de la organización internacional WWF, las plantas de carbón son la mayor fuente individual de contaminación. Aparte de ser las responsables de casi el 40% de la generación de electricidad, generan también más del 70% de las emisiones de CO2. Los efectos de esta fuente de energía traen graves consecuencias a la salud de miles de ciudadanos, como también ecosistemas afectados por su impacto en el medio ambiente.